Chicos, como sabrán, esta semana terminamos nuestra tercera unidad, así que la próxima semana tendremos el examen de Biblia. Por eso hoy vamos a hacer un repaso de todas las historias que vimos y todo lo que hemos aprendido a lo largo de la tercera unidad. Voy a dejarte en la descripción de este video una lista de reproducción con todas las clases que hemos tenido. Y en la clase de hoy vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos aprendido. Así que prepara palomitas de maíz, porque hoy vamos a hacer una maratón de clases de Biblia. La tercera unidad la podemos dividir en dos partes. Durante esta unidad estudiamos dos libros, el libro de Josué y el libro de Jueces. Y hoy vamos a hacer un repaso de estos dos libros. Empecemos a hablar sobre Josué. Empezamos nuestras clases de Josué con el fin de Moisés. ¿Cómo es que Dios no le permite a Moisés entrar a la tierra prometida? ¿Por qué no le permite entrar a la tierra prometida? Porque Moisés no tuvo dominio propio, no se controló a sí mismo en un momento en el cual Dios le pidió que tocara con su vara una piedra para que saliera agua de esa piedra. Pero Moisés estaba tan enojado que en vez de tocarla con su vara, pateó la piedra. Dios entonces castigó a Moisés por haber perdido su dominio propio, por no haber controlado sus propias emociones, y lo castigó no dejándolo entrar a la tierra prometida. Moisés solo pudo ver desde una montaña el lugar en donde ellos iban a vivir, pero no pudo entrar. Y nuestra historia empieza cuando Moisés muere y Dios levanta a un muchacho como el nuevo líder de Israel. Este joven se llamaba Josué, y Josué lleva al pueblo de Israel del otro lado del río Jordán. Dios hace un milagro para que ellos puedan cruzar el río, deteniendo la corriente del río para que ellos crucen en seco. Dios les pide que recojan 12 piedras del río Jordán, 12 piedras grandes, una por cada tribu de Israel. Y cuando ellos terminaron de cruzar, el río comenzó a correr nuevamente. Pusieron las piedras juntas como un recordatorio de que Dios los había llevado hasta allí. Dios, con ese milagro tan grande, los había hecho cruzar el río Jordán. Y cuando sus hijos les preguntaran: «Papá, ¿qué significan estas piedras apiladas aquí?», ellos le contaran a sus hijos cómo Dios había detenido el río y ellos lograron cruzar. Y Josué no lo tenía nada fácil, porque para obtener la tierra prometida ellos tuvieron que pelear muchas batallas. Y te voy a recordar algunas de ellas, las que vimos en clase. La primera batalla fue la batalla de Jericó. Con la obediencia, Josué venció a Jericó, dándole una vuelta a Jericó durante 6 días y el séptimo día dándole 7 vueltas. Luego gritaron, tocaron sus trompetas y Dios derribó los muros de Jericó y ellos pudieron entrar y conquistar la ciudad. Estaban tan emocionados por lo que Dios había hecho que tan solo unos cuantos hombres fueron a pelear contra otra ciudad que era más pequeña y más fácil de conquistar. Esta ciudad se llamaba Ai, y ellos llegaron, pelearon contra Ai y perdieron. Y regresaron todos tristes porque habían perdido, tuvieron que huir de Ai. Y Josué se sintió muy triste y le reclamó a Dios: «Dios, ¿por qué nos trajiste a este lado del río Jordán si nos ibas a avergonzar frente a nuestros enemigos? Perdimos contra Ai, ¿qué pasó?». Y Dios le dijo: «Josué, ustedes fueron desobedientes, así que yo ya no peleé contra ustedes. Ustedes fueron solos a pelear contra Ai, porque por su desobediencia yo los abandoné». ¿Y qué había pasado? Dios les había prohibido tomar tesoros de Jericó, pero un hombre llamado Acán tomó lingotes de oro, monedas de plata y mantos muy valiosos y los escondió en su tienda. Él desobedeció y por la culpa de la desobediencia de Acán, Josué perdió con su ejército y no pudieron conquistar Ai. Entonces
Josué se levantó, le pidió perdón a Dios por la desobediencia, sacó a Acán y a toda su familia, quitó la desobediencia de en medio del pueblo y entonces Dios los llevó hacia la victoria contra el pueblo de Ai. Lograron conquistar Ai con una estrategia muy impresionante y entonces allí pudimos ver cómo Ai fue conquistada. Jericó fue conquistada con la obediencia, Ai con la estrategia y luego conquistaron Gabaón. ¿Recuerdas cómo conquistaron a Gabaón? Pues a los gabaonitas los conquistó Dios solamente con su fama. Los gabaonitas habían escuchado la fama de Dios y lo que Dios había hecho por los israelitas y sintieron miedo. Así que engañaron a Josué para que Josué prometiera que no les iba a hacer daño. Cuando Josué supo del engaño ya era demasiado tarde. Él ya había prometido no lastimar a los gabaonitas. Así que los gabaonitas trabajaron para Israel durante el resto de su vida. Se convirtieron en los aguateros y en los leñadores. Ellos se encargaban de llevarles agua a los israelitas y también cortar leña para ellos. Luego 5 reyes se juntaron para pelear contra Josué. Y luego Josué los sorprende, pelean, ellos salen huyendo y Dios hace un milagro impresionante. Detiene el sol para que no se haga de noche y estos 5 ejércitos logren huir y esconderse. Hasta que Josué termina la guerra y los vence por completo, entonces el sol cae. El sol se detuvo y ese fue el día más largo de la historia. Y vemos cómo Josué fue diligente, cómo Josué fue trabajador. Y Dios bendijo el trabajo de Josué al pelear contra cada una de estas ciudades y conquistar ciudad por ciudad, ciudad por ciudad y llevar a cabo varias batallas hasta lograr conquistar la tierra que Dios les había prometido. Dios premia el trabajo de Josué. Josué fue diligente y en su diligencia Dios lo bendijo. Y entonces Josué antes de morir hace una promesa y él dice: bueno, ya tenemos nuestra tierra, Dios nos la ha entregado. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a servir a los dioses de Egipto? ¿Van a servir a los dioses de las personas que vivían aquí antes? ¿O van a servir al Dios que nos entregó esta tierra? Yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi familia vamos a servir a Dios. Josué hace ese compromiso firme con Dios en servirle el resto de su vida, tanto él y su familia. Los israelitas también hicieron ese compromiso y entonces Josué los retó a todos a servir a Dios. Y tiempo después, Josué, después de haber completado su trabajo, después de haber cumplido lo que Dios le pidió que tenía que cumplir, entonces Josué muere. Y murió toda esa generación. Luego viene un tiempo muy triste en Israel, ya que ellos tenían la tierra prometida, ya que Dios les había dado todo lo que necesitaban. Ellos tristemente se olvidaron de Dios. Después de Josué no hubo nadie más que se levantara como líder. No hubo nadie más que se comprometiera a servir a Dios. Y el pueblo de Israel una y otra vez se empezó a alejar de Dios y a servir a otros dioses. Y aquí en este libro vamos a ver un círculo que se repite constantemente. Una y otra vez se repite esta secuencia en Israel. ¿Recuerdas cuáles son los elementos de este círculo? Primero, el pueblo de Israel se olvida de Dios. Empiezan a adorar a otros dioses. Ese es el primer paso de este círculo. El pueblo de Israel se empieza a olvidar de Dios. ¿Recuerdas cuál es el segundo? El segundo paso es: Dios los entrega en manos de sus enemigos. Dios los castiga y los entrega en manos de sus enemigos. Este es el segundo paso. Y cuando ellos están sufriendo a causa de sus enemigos, entonces se recuerdan de Dios y se arrepienten de lo que hicieron. Le piden perdón a Dios y se arrepienten. Y luego Dios envía a un juez para salvarlos de sus enemigos. Vimos que estos jueces de acá no son como los que conocemos ahora.
sino que estos jueces eran más que todo líderes militares, personas que guiaron al ejército de Israel a su liberación en diferentes ocasiones. Eran personas que le mostraban al pueblo de Israel cómo debían de vivir, qué era lo que tenían que hacer para ser justos, derechos, justo como Dios quería que fueran, que cumplieran el propósito por el cual habían sido creados y fueran personas justas. Por eso se llaman jueces. Eran personas que traían justicia al pueblo de Israel, quitaban el pecado y la idolatría en medio de ellos y entonces traían la justicia de Dios al pueblo. Por eso se les llaman los jueces. Entonces Dios envía una persona para liberarlos. Dios los libera y entonces tienen un tiempo de paz. Luego de tener este tiempo de paz, se vuelve a repetir el círculo. A ver, digámoslo de nuevo. Se olvidan de Dios. Dios los entrega en manos de sus enemigos. Ellos se arrepienten de sus pecados. Dios envía a un juez para librarlos de su sufrimiento. Y luego el pueblo de Israel pasa por un tiempo de paz. Este es el círculo que se repite varias veces en el libro de Jueces y no debes de olvidar. Ellos se olvidan de Dios, Dios los entrega en manos de sus enemigos, ellos se arrepienten, Dios envía a un juez y los libera de su sufrimiento y tienen un tiempo de paz. Una y otra vez se repite este mismo círculo. Vamos a recordar cuáles son los jueces que vimos en nuestras clases. El primer juez que vimos fue Otoniel. Otoniel fue enviado por Dios, pelea contra los enemigos y les da un tiempo de paz. Luego, el siguiente juez que vimos fue Ahod. Nuevamente, el pueblo de Israel se olvidó de Dios. Dios los entregó en manos de sus enemigos. Ellos se arrepintieron y entonces Dios mandó a Ahod. Ahod tenía una característica especial y era que él era zurdo. Él usaba su espada con su mano izquierda, algo muy raro. Todos usaban su espada con su mano derecha, pero Ahod era zurdo. Así que cuando él entra al palacio del rey de sus enemigos, los soldados le revisan el lado derecho, porque aquí en este lado era donde todos guardaban su espada. Pero no le revisan el lado izquierdo, y él llevaba un cuchillo en el lado izquierdo. Y no le revisaron allí porque nadie llevaba cuchillos de ese lado. Pero él, como era zurdo, lo llevaba en su lado izquierdo. Él llega frente al rey y entonces saca su cuchillo y termina con el rey de sus enemigos y allí los vence. Nuevamente hay un tiempo de paz. La paz se termina cuando ellos se vuelven a olvidar de Dios. Entonces Dios los entrega en manos de sus enemigos y los entrega en manos del ejército de Sísara. Sísara tenía muchos carros de guerra y el poder de su ejército estaba en sus carros de guerra. Y Dios levantó una mujer llamada Débora. Débora arreglaba los problemas de los israelitas a la sombra de una palmera. Se sentaba en una palmera y todos llegaban a arreglar sus problemas con ella. Cuando estaban sufriendo por el ejército de Sísara, entonces Dios levanta a un hombre llamado Barak y junto con Débora reúnen un ejército y el ejército de Barak va a pelear contra Sísara. Dios envía una gran lluvia que hace que los carros de Sísara se atasquen y entonces no puede avanzar y la misma fuerza de su ejército, que eran sus carros de guerra, lo trajeron a su ruina, porque Barak y su ejército los vencen cuando ellos estaban atascados por la lluvia. Nuevamente hay paz en Israel, pero no dura mucho tiempo, porque otra vez se olvidaron de Dios. Y Dios los entrega en manos de los madianitas. Y los madianitas llegan y terminan con sus cosechas, matan a sus animales y el pueblo de Israel está a punto de su extinción. Solo sobreviven los que se escondían en cuevas y vivían con miedo de los madianitas, porque los madianitas eran numerosos.
Ellos entonces se arrepienten de sus pecados, vuelven a Dios y Dios levanta a un hombre que se llamaba Gedeón. Gedeón destruye las estatuas de Baal y de Aserá y por eso le ponen como apodo Jerubbaal, que significa que Baal se defienda solo. Jerubbaal reúne a un ejército de 34,000 hombres para ir a pelear contra los madianitas. Dios le dice: hey Gedeón, son muchos, diles que los que tengan miedo se regresen a sus casas. Y entonces Gedeón les dice: bueno, los que estén asustados regresen a su casa. Y se regresaron 24,000 hombres a su casa y tan solo quedaron 10,000. Y aún así Dios le dijo que eran muchos y que separara a los que bebieran agua de pie de los que metieran su cabeza y se metieran completos al agua. Se quedó al final con 300 hombres nada más. Y con 300 hombres armados con antorchas, trompetas y jarrones, vence a los madianitas con un gran milagro. Dios les entrega la victoria y los libera de sus enemigos por medio de Gedeón, mostrándoles que Él escoge a lo más pequeño, a lo más insignificante, para que se dieran cuenta que no era por ellos, no era por sus fuerzas, no era por lo bueno que pudieran ser, sino que era por el poder de Dios. Dios entonces les entrega la victoria frente a los madianitas y entonces tienen paz. 40 años de paz mientras vive Gedeón. Pero cuando Gedeón muere, adivina qué sucede. Sí, los israelitas se vuelven a olvidar de Dios, empiezan a adorar a otros dioses. Y entonces Dios, nuevamente en este círculo, los entrega en manos de sus enemigos, esta vez en manos de los amonitas. El pueblo de Israel se arrepiente, le pide perdón a Dios y Dios les dice: ¿por qué no le piden a Baal que los libre? Ya que tanto les gusta adorar a Baal, ¿por qué no le piden a Astarte que los libre de sus enemigos? Esos dioses que ustedes se hicieron, pídanles que los libren, yo ya no los voy a librar. Y entonces ellos se arrepintieron, quitaron la idolatría, quitaron a esos dioses de en medio de ellos, le pidieron perdón a Dios y se arrepintieron. Y leímos en la Biblia de que Dios ya no aguantó ver el sufrimiento de su pueblo y levanta un hombre llamado Jefté. Jefté es una muestra de que el pueblo de Israel ya no conocía realmente cómo era Dios y su gran amor, porque Jefté tontamente hace una promesa de sacrificar a la persona que primero lo recibiera al volver él de la victoria. Si Dios le entregaba la victoria, él iba a entregar a esa persona como sacrificio. Algo que Dios no le estaba pidiendo, algo que Dios jamás pediría. Pero él lo prometió porque no conocía cómo era Dios. El pueblo de Israel se había alejado tanto de Dios que ya no conocían su amor y su bondad. Y Dios les entrega la victoria y luego les da nuevamente un tiempo de paz. Y hasta aquí vimos en nuestro estudio de la Biblia. Estudiamos el libro de Josué y estudiamos el libro de Jueces. Bueno, una parte del libro de Jueces. Estos jueces fueron los que vimos durante estas clases. Espero que hayas aprendido mucho durante estas clases. El amor de Dios, su fidelidad y cómo también nosotros podemos responder a ese gran amor de Dios. Cómo Dios siempre ha tenido cuidado de nosotros. Cómo Dios siempre, todos los días nos ha mostrado su amor. Espero que a lo largo de estas clases, al igual que yo, porque yo dando estas clases aprendí mucho sobre Dios. Y espero que tú también hayas aprendido sobre el gran amor de Dios durante estas clases. Espero que este repaso te sirva para tu examen de la próxima semana. Pero quiero repetirte que dejaré aquí en la descripción del video una lista de reproducción con todas las clases que hemos visto. Si quieres volverlas a ver para repasar y estar más preparado para tu examen, pues puedes hacerlo. El examen es bastante fácil, son preguntas de las historias que vimos aquí en clase. Pues este examen nos ayudará a saber cuánto aprendiste de nuestras clases de Biblia. Quiero recordarte que te quiero mucho, de verdad te quiero y te extraño mucho. Y para mí es un privilegio y una bendición poder estudiar la Biblia junto a ti y ver todo lo que Dios nos habla día con día por medio de su palabra.
y la forma en la que Dios también nos ha mostrado su amor durante toda esta unidad. Espero que te vaya de lo mejor en este examen. Tranquilo, yo sé que tú sabes las respuestas porque has puesto atención y has aprendido junto conmigo de la Biblia. Así que no te preocupes, no vayas a estar nervioso. Tú puedes responder perfectamente a estas preguntas. Te quiero mucho, te mando un fuerte abrazo y oro todos los días porque podamos vernos pronto. Recuerda siempre estas palabras que hemos estado viendo durante nuestras últimas clases. Todos los días necesitamos a Cristo.